Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Saber Vivir con Amparo García. Con transmisión completamente en vivo desde Amparo García Los Cabos, está con nosotros el doctor Carlos Escalante. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy contento, emocionado de participar en tu programa. Siempre me da mucha alegría estar aquí. Ay, a mí también me da mucho gusto que vengas. Y sabemos que eres médico general, reumatólogo médico internista y reumatólogo. Bueno, es que tienes todo. Por eso queremos que estés aquí presente con nosotros, que colabores con excelente información. Y esto, la verdad es que me hace como mucho sentido el que toques este tema. Y todo fue por una plática, ¿no?, que tuviste. Así es. Hace poco escuché a alguna persona que su opinión era que deprimirse o tener ansiedad, dice que es que como que está de moda, como que ahora todo mundo está deprimido, todo mundo quiere estar ansioso, y entonces eso le estamos enseñando a los niños porque alguien comentó que tiene un hijo con un problema de estos, y entonces la opinión de esta persona era que nosotros como adultos les transmitimos eso a los niños, ¿no? Les enseñamos a deprimirse o les decimos que como si fuera un comportamiento aprendido. Ajá. Y la verdad es que eso es un estigma que debe de eliminarse, de erradicarse, y se debe entender que las personas con depresión son personas que están enfermas. Y como cualquier enfermedad, no es algo que uno elija. O sea, tú te imaginas a alguna persona con diabetes diciendo, es que yo quisiera ser diabético y entonces me vuelvo diabético. Claro. Entonces, no, las personas con depresión son personas que no eligen tener depresión. Y a veces, o la creencia tradicional es que esto es un estado temporal de desánimo y de decir, échale ganas. O sea, échale ganas. Tú puedes o de minimizar el problema, ¿no? No, es que no tendrías por qué estar deprimido si eres joven, guapo, bello, exitoso y tienes esto todo. Y esto. Tienes todo. ¿Qué te hace falta? ¿No? sé. Entonces, ese desentendimiento del problema nos hace minimizarlo. Y las consecuencias son que tenemos disfunción de la persona en su ámbito social, en su ámbito profesional, y en el caso de los niños y adolescentes, si desde un inicio esto no se trata, no se identifica, entonces se vuelve más arraigado y se vuelve ya un adulto con comportamientos que no son adecuados. Entonces, en este mes, el Día Mundial de la Salud Mental es el 10 de octubre, y yo creo que le damos poca importancia a la salud mental. Creo que hay mucha difusión sobre la salud física y es importante, pero igual de importante es la salud mental. Tú sabes que las emociones están contenidas en el cerebro y el cerebro es un órgano y como órgano puede fallar. Y si nuestro cerebro se enferma, no de una forma voluntaria, porque yo no puedo decir, a ver, cerebro, enférmate, o elijo que mi cerebro se enferme, pues eso puede traducirse en un estado depresivo mayor, en un trastorno de bipolaridad, en un trastorno de ansiedad generalizado. Y si no se trata, si no se atiende, esto puede acrecentarse y generar problemas más graves. Entonces es importante que no podemos diagnosticarlo y no podemos ayudarlo si no lo consideramos un problema, si no le damos la importancia de un problema de salud pública y no identificamos o no conocemos que también los niños y los adolescentes se pueden enfermar de depresión. ¿Okay? Entonces, a ver, yo tengo nada más una duda. No estábamos comentando fuera del aire sobre las estadísticas de suicidios que hay en gente joven a nivel mundial, ¿no? Y comentamos que Japón es uno de los que tiene pues más suicidios, mayor índice. Entonces, eso, por ejemplo, el suicidio es una de las consecuencias finales de un estado de depresión que es como no lo se último. atiende o no se detecta. Claro, y es una situación bastante lamentable. Y en personas jóvenes, personas entre 20 y 50 años, la segunda causa de muerte, porque la primera pues son los accidentes, pero la segunda causa de muerte, casi igualando a la muerte por violencia, es pues el suicidio, ¿no? Entonces sí es algo que impacta. Y el suicidio también existe en los niños y en los adolescentes, ¿no? Claro. Con menor frecuencia, obviamente, pues porque digamos que un niño difícilmente tiene acceso a cosas que pueden dañarlo. Claro. Pero ya los adolescentes, que ya son personas ya más capaces, que tienen acceso ya a otros elementos que pudieran dañarlos, pues es algo que se debe de identificar. Pero doctor, todo comienza desde niño, ¿no? Los adolescentes que sufren
que Sí, tienen un hay suicidio factores- es porque ya lo traen desde hace Claro, mucho. y eso también es algo bien importante porque a veces es que ¿cómo le voy a preguntar? Creemos que es un tema tabú que no se debe tocar, porque si yo le pregunto a la persona, oye, o sea, ¿te has querido hacer daño? ¿Has pensado en la muerte? ¿Tienes algún plan? ¿Lo has intentado? Creemos que no, es que Amparo, ¿cómo le voy a preguntar eso? Le voy a meter ideas. Y ese es un conocimiento equivocado, porque la persona que tiene depresión, la persona que sufre, ya tuvo esa idea. O sea, nosotros no se la vamos a implantar preguntándole. Al contrario, le vamos a hacer saber a través de preguntas directas, ¿sí?, si la persona está en riesgo. Y le haremos saber a la persona que entendemos que no está solo y que queremos ayudar. Y las preguntas tienen que ser así de directas. De hecho, las recomendaciones son que se hagan preguntas directas que se puedan contestar con sí y con no. Ok. ¿Has pensado en la muerte? ¿Sí o no? Porque a veces, si siendo adultos, a veces no podemos identificar que estamos deprimidos. A veces somos incapaces de explicar lo que nos sucede o cómo nos sentimos. Imagínate un niño o un adolescente, ¿sí? Todavía es más difícil. Y a veces ellos no saben que tienen depresión, no saben cómo manifestar esa sensación desagradable que tienen interna. Y entonces nuestro deber como adultos, como padres de familia, es primero identificar qué conductas podrían estarnos diciendo que nuestro hijo o nuestro niño tiene depresión. ¿Sí? Y además, después de eso, pues preguntar cómo podemos ayudarlo, ¿no? Con preguntas dirigidas para identificarlos. La depresión como, ahora sí que por definición médica, pues es un estado de abatimiento del humor, ¿sí? Y anedonia. Anedonia es la palabra que utilizamos para describir cuando una persona no se entusiasma, no siente alegría o placer por actividades que frecuentemente lo hacen. Es decir, salir con los amigos es una actividad lúdica, recreativa, que debería generarnos una experiencia agradable. Si salir con los amigos es algo que pues me da igual, que no disfruto, jugar videojuegos, hacer deporte, pasar tiempo con la familia, con la pareja, el juego, si esas actividades no me generan una satisfacción, una alegría, a eso se le llama anedonia, y es un componente clave de la depresión. Anedonia. Okay. ¿Sí? Y algunos síntomas somáticos. Síntomas somáticos son aquellas representaciones corporales de algún malestar muy en específico. Por ejemplo, dolorcitos de cabeza, gastritis, colitis, dolorcitos del abdomen, etcétera. Entonces, dependiendo la edad de la persona, son los datos que nos pueden hacer pensar que tiene depresión. Suponiendo, y aquí lo dice, en las edades entre 3 a 5 años, la mayoría de los síntomas van a ser incapacidad del niño para decir lo que le sucede, encontrarlo muy irritable, con poco interés por el juego y retracción o desinterés social. ¿Sí? O sea, es un niño que se aísla, que no quiere jugar con otros niños, que tiene poco interés por el juego. Este niño es alguien con quien nos tenemos que acercar. En un niño de 6 a 8 años, generalmente lo que nos dice aquí es que las manifestaciones clínicas más comunes son un llanto fácil, una ansiedad de separación, es decir, siempre quiero estar con la mamá, o siempre quiero estar con el papá, o siempre quiero tener mi mantita, o siempre quiero tener algún objeto que me hace sentir seguro. ¿Okay? La habilidad emocional inexplicable y, nuevamente, aislamiento social y poco interés en el juego. Y ya en los adolescentes, pues ya es un poco más parecido a lo que pueden experimentar los adultos, y tienen la habilidad emocional, irritabilidad, poca tolerancia a la frustración, arranques temperamentales, poca calidad de sueño y fatiga. ¿Okay? Estos son, digamos, como los datos claves que nos deben alertar. Se me pone esa carita y digo, ay, bueno, ¿en qué estará pensando? No, pues es que más de uno, yo creo, padres de familia, estamos como poniendo estos datos o checando a nuestros hijos, ¿no? Exacto, de que, ¿no? Entonces, ok. Entonces, si ahora, se pone así. si estos síntomas duran más de 2 semanas, pues nos indican que ya hay algo que se debe explorar. Okay. O sea, no es alertar, no es tener escenarios catastróficos, simplemente es alertar. ¿Okay? Bajo la identificación de eso, el siguiente paso de las personas cercanas antes de la evaluación médica es la exploración
del por qué te sientes así, con preguntas directas. Ok, a ver, oye, hijo, ¿te sientes seguro en tu casa? ¿Te sientes seguro en tu escuela? ¿Te sientes seguro con la nana? ¿Te sientes seguro con tu tío, con tu tía, con tu maestro, con tu maestra? Es decir, explorar esta parte para encontrar una causa obvia, digamos, que podría estar generando esta depresión, esta enfermedad, ¿no? Claro. Algunos factores de riesgo son antecedentes familiares. O sea, si en mi familia hay alguna persona que tuvo depresión, Okay. si yo como madre tuve depresión, si yo como padre tuve ansiedad, pues es más frecuente que los hijos lo puedan tener. Niños que han sufrido algún tipo de abuso o violencia física, emocional o sexual, son personas que también tienen con mayor riesgo de presentar depresión. Oye, a ver, ahorita que tocaste un tema se me hace muy, muy importante. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Si mi mamá tuvo depresión, si mi abuela tuvo depresión, si mi bisabuela también tuvo estos foquitos rojos, ¿no? Que no era detectada como depresión, ¿no? Exactamente. Sino, ahorita, yo creo que después de la pandemia se le da mucha importancia o más. Y sí, esto es un fenómeno que sucede básicamente en todas las enfermedades, ¿no? O sea, no es que esté de moda, simplemente es que se identifica como problema, se establecen herramientas de diagnóstico, se habla y se concientiza a la gente sobre el problema, y entonces eso hace que por consiguiente la curva de detección aumente. Claro. Exponencialmente. Claro. Esto sucedió con el VIH cuando apareció, esto sucedió en el COVID, cada vez era más frecuente y llega un punto máximo en el que la curva se vuelve una meseta, se aplana. Es decir, no es que antes no hubiera depresión, es que antes no se conocía, no se le daba importancia. Porque ¿cómo podías pensar tú que un niño... No pasa nada. No, los niños no se deprimen. ¿De qué se van a deprimir? Si es puro juego, no tienen responsabilidades, no tienen estrés, no tienen por qué estar deprimidos si tienen techo, casa, vestido, diversión, si yo soy un buen padre, ¿no? Y además eso, también debemos entender que los padres no son directamente culpables en muchos casos, porque también eso a veces es una barrera para acercarte al especialista, porque se toma como un fracaso. Yo fracasé como padre. Si mi niño está deprimido, quiere decir que yo fracasé como padre. Claro. Y entonces pueden suceder dos cosas: que no lo quiera reconocer y entonces impido que mi hijo vaya al especialista, o dos, me avergüenzo y entonces trato de ocultarlo. No. O sea, porque entonces van a decir que yo soy un mal padre. Claro. ¿Qué van a pensar los demás? Y entonces ahí sí es cuando estamos poniendo una barrera que impide que nuestro hijo se acerque con el especialista, que en este caso pues es el psiquiatra. Y los psiquiatras tienen muy mala fama. De verdad es que... No estoy loco, porque voy a ir con un psiquiatra. Eso es lo que yo he escuchado. Es lo primero que todo el mundo dice. No, al contrario, tienes que estar muy cuerdo para poder ir a buscar ayuda. Sí. La verdad es que ese también es un estigma que hay que quitarnos, porque también otra respuesta frecuente es que no estoy tan mal. ¿No? O sea, solamente tengo que ir hasta que esté muy mal, o no, la verdad es que no estoy tan mal, entonces no tendría por qué ir con el psiquiatra. Cuando en realidad es que él es el experto, y aparte de los psiquiatras hay una rama que es la paidopsiquiatría, que son especialistas muy, muy limitados, es decir, en el sentido de cantidad, ¿sí? Porque es una rama ya muy específica de la medicina, ¿no? Pero ellos son los que van a atender la depresión en los niños. Pero un niño no va a decir, mamá, llévame al paidopsiquiatra porque me siento mal. No. Es nuestra responsabilidad como adultos identificar qué niños tienen estos factores de riesgo que platicamos, qué niños tienen estos comportamientos que platicamos, ¿sí? Y lo primero que tenemos que hacer es brindarles seguridad. Okay. Es decir, hacerles saber que estamos ahí, que no están solos y que entendemos su problema con estas preguntas que tienen que ser muy claras, ¿no? O sea, aunque suene, pues no sé, puede sonar impactante, pero deberemos normalizarlo, preguntar, oye, ¿te sientes triste? ¿Te sientes inseguro? Es lo que te iba a decir. A ver, a niños pequeños, ¿cómo les podrías comentar? ¿A los niños pequeños también les preguntas sobre el tema de la muerte? ¿O eso ya es a los adolescentes? Los niños evidentemente tienen contacto y conocimiento de la muerte por redes sociales, por la televisión, por los programas. Claro. Ese es otro de los rasgos que pueden estar hablando de una depresión. ¿Hacia dónde Cuando se enfoca? El niño juega el juego del niño es destructivo.
Ajá. El juego del niño es destructivo. O sea, él juega a conductas agresivas o hacia él mismo, ¿no? Entonces, la exploración de las preguntas es eso. Oye, ¿te sientes bien? ¿Sí o no? ¿Ok? Preguntas claras que puedan ser respondidas con sí o no. Okay. ¿Has pensado en la muerte? ¿Has pensado en hacerte daño? ¿Lo has intentado? ¿Lo has planeado? ¿Con qué lo harías? Claro, ¿Así? Pues sí, porque eso entonces nos da a nosotros como adultos, perfecto, entonces no te voy a dejar solo, esto que podría dañarte lo voy a retirar, y entonces me habla de la gravedad del problema. A ver, doctor, si yo ya le hice esas preguntas a mi hijo, y obviamente las preguntas son fuertes para nosotros los padres de familia. Porque ¿no? nadie le desea da... eso a sus seres obviamente queridos. No empiezas con palpitaciones. Es que yo empiezo a pensar, ¿qué haría, no? En caso de que me respondiera sí, lo quiero hacer con esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mantenerte ecuánime. Tú como adulta... Tú tranquilo, decir, ¿no? Sí, porque si no transmites este estrés, y acuérdate, las personas con depresión están sufriendo. Tienen un padecimiento, es una enfermedad que genera signos y síntomas que es algo desagradable. Sí. Entonces, si tú contribuyes con una crisis de ansiedad, con una respuesta negativa, de enojo, de frustración, muy emocional, pues entonces, lejos de ayudarlo, vas a incrementar el problema. Yeah. Entonces, y ahí sí tenemos que tener mucha frialdad y ser mucha inteligencia emocional, mantenernos ecuánimes y tranquilos. Porque lo que buscan estas personas es seguridad y entendimiento. Ajá. Entonces, si tú te encuentras tranquilo y dices, no, ok, te voy a dar esta seguridad. Yeah. Si no te sientes seguro en la escuela... ¿Cómo? ¿Aquí estoy? Exactamente. Para lo que necesites. Mira, vamos a platicar, vamos a... Y por eso es que las preguntas son importantes, porque si la pregunta es que no me siento seguro en la escuela porque me hacen bullying, que es otro de los factores de riesgo. Un niño que sufre bullying es un niño que puede desarrollar depresión, y a la vida adulta es una persona que puede tener tendencias o ideaciones suicida. Y eso es un estudio ya completamente, o sea, ya se estableció ese vínculo, esa relación directa entre bullying en la infancia y suicidio en el adulto, ¿no? Bueno, ya le transmití la confianza, ya vi las preguntas. ¿Con quién me tengo que ir directamente para la evaluación? La primera evaluación, en el caso de una persona con depresión, si es un niño, pues tiene que ser con su pediatra. Y si es un adulto, tiene que ser con su internista. Y te voy a decir por qué. Porque a veces este poco control de las emociones que termina en depresión se debe a un problema orgánico claro. Es decir, algún desequilibrio hormonal, algún desequilibrio de electrolitos, alguna deficiencia vitamínica, algún problema de salud como tal. Y entonces, no problema mental. Exactamente. Entonces ahí, digamos, es que esta persona tiene deficiencia de esta hormona. ¿Cuál sería el tratamiento? Le reemplazamos la hormona, mejora, y entonces, en consecuencia, su estado mental mejora. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace el médico de primer contacto, pediatra o internista. Una serie de evaluaciones físicas y de pruebas de laboratorio que me permitan determinar si esta persona funciona correctamente sus órganos. Okay. Sí, de ser así, entonces este médico me va a transferir, me va a canalizar con el especialista competente, que en este caso es el responsable de la salud mental, que se llama médico especialista en psiquiatría. Okay. El tratamiento, pues, a veces pensamos que alguien con depresión o alguien con esto es que lo van a enchochar, le van a dar muchos medicamentos, y entonces eso también es otra de las barreras que yo he encontrado, que muchas veces los padres de familia, es que yo no quiero que lo intoxiquen, es que es un niño, ¿cómo le van a dar medicamentos? Bueno, pues primero hay que identificarlo, hay que retirarlo de aquello que lo tenga inseguro, hay que quitar esos factores precipitantes de depresión, ¿sí? Verificar que todo funcione bien, y después de eso es algo escalonado, ¿sale? Es terapia cognitivo-conductual, psicoterapia, el psicólogo también es alguien muy importante en esto, y muchas de las veces el tratamiento en casos leves, en casos con ciertas características que ya el único que te las va a detectar es el psiquiatra, es el que va a determinar, este niño, esta persona requiere un tratamiento no farmacológico, y esta selección meticulosa de pacientes, por alguna característica, requiere ya tratamiento con medicamentos.
¿Ok? Entonces eso es algo muy, muy, muy importante. Doctor, tu teléfono, por favor, para que puedan ponerse en contacto si hacen esta actividad que acabamos de comentar, estas preguntas a los niños y la verdad es que queremos a alguien confiable para que pueda checarlos. ¿Algún teléfono? Mira, con mucho gusto, el 624-137-9442. Yo soy médico internista, reumatólogo y puedo hacer una evaluación inicial. Eso, pero tú los vas a canalizar con las personas. Yo no soy especialista en este tema y por lo tanto no debo comprometerme a tratar este tipo de pacientes. No, solamente pero lo importante es que tú sepas identificarlos. Claro. Quiénes están en riesgo, qué comportamientos y cuál es mi función como adulto responsable, padre de familia, lo primero que tengo que hacer y a dónde dirigirme. Y pues concientizarlo. Sí, claro, recuerden que es una enfermedad, ¿no? Y lo peor que le puedes hacer a una persona que está en depresión es échale ganas. Claro. Que tienes todo. Sí, ándale, levántate, también pon de tu parte. No juzgarlos, no juzgarlos, no señalarlos, no responsabilizarlos, no creernos expertos en el tema porque, mira, es que yo viví una tragedia y yo salí de ella y mira, te voy a enseñar cómo. No somos profesionales, no somos expertos y me gustaría que se tratara esto como lo que es una enfermedad, no una elección. Claro. Acuérdense que grandes famosos, me mandaron esto, ¿no? De que grandes famosos se han suicidado por depresión, ¿no? Por ejemplo, pues yo creo que uno de los que más llamaron la atención, Robin Williams, ¿no? Que se veía un actor prominente, bueno, sí era, con sus películas siempre feliz, siempre contento, y él en su vida, ¿no? Sí, claro, la película esta de Patch Adams, por ejemplo. Así es. Sí, por eso yo creo que causó tanto impacto. Pero la realidad es que conocemos poco, ¿no? Sí. Entonces hay que identificarlo y sobre todo en niños, porque ahí los responsables de eso somos los adultos, no ellos. Fíjate, pero sí es un problema. Pese a su imagen de persona sonriente, cómica, feliz, el intérprete lo que realmente sufría era una depresión que lo llevó a no soportar más su vida y se suicidó por asfixia en su casa. Así, solito, sin decir nada, de un día para otro. Es algo triste, es algo impactante. Por eso hay que tratarlo. Y es algo que se puede prevenir. Marilyn Monroe, ¿quién lo iba a pensar? Claro. Ay, no, y así nos podemos ir con un chorro de artistas, de famosos. Ahora, imagínate, lo hacen ellos, que no lo haga un simple mortal, ¿no? Que está... Por supuesto, es que no hay una correlación entre éxito y suicidio o riqueza y suicidio. Nada. Pues no, entonces hay que... todos somos humanos, y como humanos tenemos emociones y esas emociones pues pueden llevarnos a malas decisiones si no recibimos la ayuda que se requiere en el momento, ¿no? Dicen por acá, excelente entrevista, gracias doctor y Amparo, como siempre los temas de interés para nuestra familia. Muchísimas gracias Alan por este comentario y sí, yo creo que es un tema que nos mueve, ¿no? Nos mueve a todos, pero pues hay que poner cartas en el asunto, claro, y si ustedes, darle la importancia. Darle la importancia que se merece. Uy, doctor, gracias. Un placer siempre. Hice mis anotaciones. Me da gusto. Muchas gracias. Poder contribuir. No, hombre, esto fue Pregúntale a tu doctor. Escucha Saber Vivir con Amparo García de lunes a viernes en punto de las 9 de la mañana por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.